Gracias por atender de nueva cuenta la invitación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara y por supuesto también del cuerpo académico Estado y Derechos Fundamentales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Este viernes nos reúne una sesión más del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, con la participación en un par de minutos más de la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, quien estará a cargo del tema Derecho Digital y nuevos paradigmas en la enseñanza y aplicación de modelos lingüísticos en la interpretación jurídica. Como siempre, agradecemos la participación de nuestras autoridades que esta mañana nos acompañan, por supuesto, del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, así como también agradecemos la participación de la doctora Karen Dalina García Curiel, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara. Y para iniciar, me gustaría que escucháramos un mensaje de parte del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me complace estar nuevamente con ustedes en este foro extraordinario del Seminario Permanente en Derechos Humanos. Y en este sentido, pues saludo con mucho gusto a la coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario del Sur de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y de la misma forma me complace saludar con igualmente mucho gusto a la doctora Pamela Lili Fernández Reyes, coordinadora del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales, con quien sumamos esfuerzos para que sea posible este foro permanente de discusión, de debate, de análisis de temas jurídicos relevantes para la promoción, para la difusión, pero sobre todo para la formación en derechos humanos de alto nivel, fundamentalmente reuniones que producto de ello emanan reflexiones que pueden ser útiles para estudiantes de posgrado, de doctorado, de maestría, pero también de licenciatura, y también, que es todavía más importante, para el público en general. Es decir, estas actividades, por supuesto, nos ayudan a socializar instituciones del derecho que se convierten muchas veces en retos para este tipo de organismos, para poder llevar a la ciudadanía conceptos fundamentales de una manera mucho más fácil, mucho más digerible y mucho más entendible. En este episodio nos honrará con su disertación la doctora Pamela Lili Fernández Reyes con la ponencia Derecho Digital y nuevos paradigmas en la enseñanza y aplicación de modelos lingüísticos en la interpretación jurídica. Por supuesto que es un tema de entrada que llama mucho la atención, un tema que nos introduce a la reflexión, sobre todo en relación con otros temas que hemos abordado aquí que tienen que ver con la brecha digital, que tienen que ver con el ejercicio de ciertos derechos a través de redes sociales y que sin embargo muchas veces hemos explorado muy poco lo que constituyen los mecanismos de acceso y disfrute de derechos de esta naturaleza. En este caso, el propio título sugiere la exposición de una metodología que nos permita comprender de manera mucho más clara cuáles son esos modelos lingüísticos que nos van a ayudar a avanzar en el aprendizaje, en la enseñanza y en la difusión de esas instituciones jurídicas que muchas veces constituyen el acceso al disfrute pleno de los derechos humanos. Por todo eso, pues agradezco mucho la participación de la coordinadora del doctorado, de la coordinadora del cuerpo académico, pero sobre todo de todas, todos y todes los que nos acompañan en este foro permanente de difusión.
Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por este mensaje, doctor Carlos Alberto Prieto Godoy. Y ahora, si me permiten, cedemos el uso del micrófono a la doctora Karen Dalina García Curiel, también para que nos comparta unas palabras. Muchas gracias, como siempre, estimada Sara. Buenas tardes desde Jalisco, desde la Universidad de Guadalajara. A nombre del doctor Dante Jaro Reyes, rector del Centro Universitario del Sur, del doctor José de Jesús Chávez Cervantes, secretario académico, les damos la cordial bienvenida a este espacio, no sin antes agradecer en principio a la doctora Pamela Fernández Reyes por su brillante participación, experta, conocedora de los temas de derechos digitales, que sumará bastante con su aportación a este seminario permanente que tenemos en conjunto con la Comisión de Defensa de los Derechos Nayarit y el doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Además, dar las gracias, como siempre, al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la comisión, por esta oportunidad de colaborar de manera conjunta, difundiendo diferentes temas, diferentes ejes temáticos de los derechos humanos, donde nos podemos aproximar. En esta ocasión, la doctora Pamela Fernández nos desarrollará el tema Derecho Digital y nuevos paradigmas en enseñanza y aplicación de modelos lingüísticos en la interpretación jurídica. Sumamente importante, ahora que vivimos en una era digital, el derecho digital y la aplicación de modelos lingüísticos están transformando la enseñanza. Implican nuevos desafíos para el sistema educativo. En ese sentido, este tema tan vigente nos mostrará algunas implicaciones, tanto legales como éticas, de las herramientas digitales, propiedad intelectual, privacidad, etcétera, ¿no? Y también por allí quizás nos surjan algunas dudas sobre la necesidad de crear marcos legales que regulen el uso de las tecnologías digitales, porque desafortunadamente al día de hoy en México no contamos con normas que nos regulen las tecnologías, la inteligencia artificial, y bueno, que estamos ya sobre la marcha con todo ello, pero sin tener un marco regulado. En este sentido, agradezco de nueva cuenta la invitación y doctora Pamela, mil gracias por su apoyo. Muchas gracias, doctora Karen. Y bueno, con el permiso de todas las personalidades que nos acompañan, haré la presentación de nuestra distinguida invitada especial, como ya lo escucharon, la doctora Pamela Lili Fernández Reyes. Y bueno, es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinadora del Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales, coordinadora de la Academia Razonamiento Jurídico en el Estado Constitucional. Además, es docente investigadora en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, miembro de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, también miembro de la Red Internacional de Posgrados en Derecho y además miembro de la Red Internacional de Cuerpos Académicos, Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz. También forma parte de la Red Mexicana de Cuerpos Académicos y de la Red Internacional de Mujeres Científicas. Es autora de más de 30 publicaciones en temas de filosofía del derecho, ética, derechos humanos, democracia y Derecho Constitucional, ponente y conferencista nacional e internacional. Y sin más preámbulos, le cedemos el uso del micrófono, la estaremos escuchando muy atentos. Doctora Pamela, adelante, por favor. Bien, gracias. Buenos días a todos. Primeramente, pues mi agradecimiento al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, a la coordinadora del doctorado en Derechos Humanos, un saludo a la doctora Karen Curiel, al secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Miguel Salcedo Rosales, por conducto del maestro Miguel se me hace llegar precisamente esta invitación para colaborar con ustedes con la ponencia del día de hoy. Y también pues saludos a todos quienes coordinan y hacen posible el Seminario de Derechos Humanos y Cultura de la Paz que hoy nos tiene aquí reunidos.
así como a los presentes que se encuentran ya sea conectados a Zoom por las diversas redes o medios en que se transmite la presente conferencia. Y bueno, déjenme contarles que esta conferencia surge precisamente con el rediseño curricular que nos encontramos en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde estamos analizando una serie de elementos hacia dónde queremos redefinir los perfiles de ingreso y de egreso en derecho. Y creo que se está dejando por ahí un campo que es emergente atenderlo, como es precisamente la creación de una ciudadanía digital. Por eso, la ponencia de hoy se titula Derecho Digital y Nuevos Paradigmas en la enseñanza y aplicación de modelos lingüísticos en la interpretación jurídica. Porque existe una clara necesidad de formar juristas capaces de interactuar con tecnologías avanzadas, de asumir un rol proactivo y además en la construcción de una ciudadanía jurídica digital, como lo acabo de mencionar. Por eso, esta conferencia la voy a estructurar en 3 segmentos. Primero, abordando la IA como una herramienta transformadora en la educación jurídica por IA, inteligencia artificial. El segundo término se abordará el camino hacia esta ciudadanía digital aplicando los modelos lingüísticos, LML, en técnicas de interpretación jurídica y facilitando la formación de ciudadanos que comprendan y utilicen correctamente la IA sin dejar de lado el razonamiento, ¿no? Y aquí analizaremos incluso algunos retos que nos dijo de manera introductiva la doctora Karen. En tercer lugar, pues concluiremos con una propuesta con un enfoque interdisciplinario en la enseñanza jurídica para la formación de habilidades tecnológicas del pensamiento crítico y que ayude a preparar mejores líderes capaces de afrontar problemas complejos en un mundo interconectado como el que ahora estamos viviendo. La inteligencia artificial ha transformado múltiples disciplinas en el derecho y bueno, el derecho no es la excepción porque en realidad la inteligencia artificial ha transformado todas las disciplinas. Pero sin embargo, en este momento abordaremos específicamente las relacionadas en la aplicación en la enseñanza jurídica, ya que representa pues una oportunidad sin precedentes para mejorar la formación de los futuros abogados, para fortalecer el desempeño profesional y por ello se pretende abordar el impacto de la IA en esta educación jurídica, pero también planteando los beneficios y desafíos que genera hablar de estas transformaciones digitales. Este contexto digital en la educación jurídica en México actualmente refleja un proceso de adaptación acelerada a las innovaciones tecnológicas, pero particularmente impulsado por la pandemia COVID-19 es que se toma mucha fuerza y que se empieza a expandir el desarrollo de la inteligencia artificial y la creciente digitalización de los procesos judiciales y administrativos. En los últimos años, la educación jurídica en México ha experimentado un cambio significativo y esto ha sido derivado pues de la creciente influencia de las tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TICs. En el ámbito educativo y profesional, esta transformación digital ha obligado a las facultades de derecho a replantear sus métodos pedagógicos, sus contenidos curriculares y los perfiles de egreso de los estudiantes. Si bien es cierto, el confinamiento derivado de la COVID-19 representó un punto de reflexión en la forma de enseñar el derecho en México y en el mundo. De manera abrupta, las instituciones de educación superior migraron a un entorno virtual, migramos, revelando tanto carencias estructurales como oportunidades de innovación. Se introdujeron pues todas estas plataformas como la de Moodle, Zoom, Google Classroom, entre otras. Esto aceleró la incorporación de recursos digitales en la práctica docente, sobre todo en instituciones que no eran incluso estas prácticas muy comunes. El avance de la IA en particular y modelos como ChatGPT, LegalVer y otras herramientas de análisis jurídico, incluso pues estas herramientas automatizadas han comenzado a incorporarse gradualmente en el ámbito académico. Estas tecnologías han permitido que desde la redacción de artículos simulados hasta el análisis de jurisprudencias, legislaciones comparadas, han abierto nuevas posibilidades para un aprendizaje activo y personalizado del derecho, que si bien es cierto, también nos han ayudado por cuestiones de tiempo.
perdón. La IA como herramienta de aprendizaje en el derecho consiste en la integración de tecnologías avanzadas para mejorar la enseñanza y la comprensión del derecho. Por eso hemos considerado que estas tecnologías podrían centrarse de manera inicial en 4 aspectos importantes. El primero de ellos son las plataformas de aprendizaje adaptativo, que consisten en todos estos sistemas que van personalizando los contenidos y con cierta velocidad de aprendizaje según el proceso, incluso el nivel de cada estudiante, permiten un estudio más eficiente y dirigido. El segundo de ellos, los asistentes virtuales, que son programas que pueden responder preguntas sobre legislación, doctrina, jurisprudencia, brindan apoyo incluso inmediato a los estudiantes en un proceso de aprendizaje y hasta generamos los robots. También encontramos el análisis de casos de jurisprudencia con la IA, que consiste en ciertos algoritmos capaces de procesar grandes volúmenes de información legal y que, bueno, le llegan a identificar patrones en resoluciones judiciales para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades analíticas. Y el 4 es la herramienta, pues es una herramienta novedosa, como son las simulaciones y la realidad aumentada, que esto va permitiendo recrear escenarios judiciales y que además facilita la práctica de la argumentación y la toma de decisiones en entornos virtuales hacia un punto realista. Desde un punto, perdón, desde un estudio realizado por Giovanni Muñoz y otros investigadores sobre el impacto de la guía en la enseñanza del derecho, estos autores realizaron un estudio muy interesante donde hacen una revisión sistemática como parte de un enfoque metodológico, robusto, bien estructurado, que si bien combinan el análisis cualitativo con elementos de metaanálisis, ellos llegan a integrar hallazgos muy interesantes, pero donde constatan y ven diferentes fuentes sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la educación jurídica. Durante su proceso, la selección de estudio que hacen de manera rigurosa y sobre todo multilingüe. Aquí ellos van priorizando investigaciones académicas con cierta relevancia empírica y teórica, analizan 5 dimensiones clave que ellos así los consideran, como son la modalidad de la implementación, los impactos pedagógicos, las transformaciones curriculares, las percepciones de los actores educativos y los desafíos éticos epistemológicos. Estos hallazgos que encuentran este grupo de investigadores lograron evidenciar que fue a partir de un crecimiento sostenido el interés académico a una implementación progresiva de tecnologías de la IA. Identificaron las limitaciones que comprometen la generalización de los resultados y cómo las distintas visiones y críticas sobre la tecnología y la justicia en contextos latinos, incluso en contextos africanos y hasta en contextos asiáticos. Su revisión puso en manifiesto, si bien un déficit ético institucional preocupante, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que muy pocas facultades han establecido justo lo que nos comentaba la doctora Karen Curiel, ¿no? Pocos protocolos para enfrentar los riesgos y los sesgos algorítmicos, incluso cuestiones de discriminación, de falta de transparencia en algunos de los sistemas utilizados, lo que esto podría reproducir incluso o ampliar desigualdades estructurales en la formación jurídica, incluso también pues la inteligencia artificial en la educación jurídica, pues se dieron cuenta que representa un avance muy significativo hacia los métodos de la enseñanza más adaptativos y eficientes, porque la IA permite la personalización del aprendizaje y que incluso adapta ciertos contenidos según el ritmo y las necesidades individuales del estudiante del derecho, según las vayamos solicitando a algunas plataformas. Tenemos otro autor, el autor Ali Sinar, que es uno de los autores también que hablan mucho de cuestiones de derecho cibernético. Y bueno, él nos dice en uno de sus artículos sobre la educación jurídica tradicional que los estudiantes deben de dotarse de habilidades necesarias para afrontar los desafíos que representan los avances tecnológicos y toda la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando estos desafíos no alcanzan los objetivos deseados,
El autor sostiene que la única solución viable a este problema es que las facultades de derecho pasen a ser de monobilingües a bilingües. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de enseñarse no nada más un lenguaje jurídico, no nada más a pensar como abogado, sino que ahora tenemos que incorporar a la enseñanza del derecho también el lenguaje informático, es decir, cómo pensar como un ordenador. La formación en la IA prepara a los futuros abogados para enfrentar desafíos y aprovechar las oportunidades que la tecnología ofrece en la práctica legal moderna. Pero también es importante discutir cómo la inteligencia artificial está redefiniendo todo el aprendizaje en el campo del derecho y enfocándose en beneficios educativos, en consideraciones éticas, que es muy importante, pero sin embargo, no debemos olvidarnos de esta cuestión de responsabilidad, de ética, de cuestiones deontológicas, de cuestiones axiológicas y que deben de llevar al uso correcto de la implementación de la IA. En cuanto a la transformación de las metodologías de la docencia, desde nosotros los profesores, pues es importante que exista la relación de la inteligencia artificial con la aplicación en el derecho, la cual implica una evolución en la forma de enseñar, en la forma de aprender y aprovecharnos de ciertas tecnologías inteligentes, pero para optimizar procesos educativos, considerando aspectos como la integración de la IA en la enseñanza del razonamiento jurídico por medio del uso de sistemas de IA y que esto nos ayuda a analizar argumentos, pero mejorando la capacidad analítica de los estudiantes. La transformación de las metodologías docentes en la enseñanza del derecho en la actualidad está marcada por la incorporación de tecnologías emergentes, lo que ha generado una revolución en los enfoques pedagógicos, en las dinámicas de aprendizaje, en los roles tanto del profesorado como del estudiantado, para llegar a convertirlos o convertirnos en líderes en la enseñanza del derecho en estos nuevos contextos actuales que se exige una renovación profunda en cómo se concibe, pero también cómo se imparte la formación jurídica. Algunas consideraciones que incluso pueden coadyuvar en la transformación docente son las metodologías actuales apoyadas por la IA que promueven lo que conocemos como el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, simulaciones, debates, clínicas o laboratorios jurídicos, entre otras actividades que podemos implementar nosotros los docentes. Y de esta manera, el estudiante forma ser parte del protagonista del aprendizaje y construye saberes a partir de la experiencia y de la resolución de conflictos reales o simulados. La IA permite entonces diseñar escenarios dinámicos, personalizados, incluso se ofrece retroalimentación inmediata y adaptada al nivel del estudiante o del alumno. Por ejemplo, consultando uno de los artículos donde participa una académica, a quien en su momento también le dirigí una tesis doctoral, Tania Aide Torres Chávez de la Universidad Michoacana. Junto con otros colegas, ellos elaboran un artículo que se encuentra publicado en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades y mencionan que es importante reconocer que cuando predominan las clases magistrales centradas en una transmisión unidireccional de conocimientos, el estudiante asume un rol pasivo y trata de memorizar teorías, normas, por lo que si insertamos la IA como una aliada a la enseñanza del derecho, esto puede ampliar otras posibilidades docentes y ofrecer herramientas en las que se permita un análisis más predictivo, con rendimientos académicos y donde el estudiante no nada más sea el rol pasivo, sino que también pase a ser un rol activo. En relación al desarrollo de competencias digitales y transversales, cuando estas son consideradas por las escalas de derecho, se contribuye a una formación de líderes en derecho que dominen el sistema normativo. Para lograrlo se requiere pues de alfabetización digital, el pensamiento crítico, la ética profesional, la capacidad para trabajar con nuevas tecnologías, pero también la IA puede ayudar a mapear tendencias jurídicas globales, analizar marcos normativos comparados y fomentar la comprensión incluso de procesos complejos. La transformación metodológica apoyada en la inteligencia artificial no solo es un cambio técnico, sino que es un cambio de paradigma pedagógico y ético. Los docentes líderes
que integran la IA en un sentido crítico al servicio de la educación jurídica debe ser más humanista, innovadora y comprometida con la transformación social. Respecto de la integración de los modelos lingüísticos en la educación jurídica, pues estos van a potenciar la comprensión de conceptos complejos en la retroalimentación adaptativa. No obstante, la ética en la IA plantea grandes desafíos, como lo dijimos hace unos momentos, sesgos algorítmicos, la certeza de lo que se nos estaba diciendo, la veracidad, se requieren marcos de gobernanza, se requieren marcos legales, incluso evaluación de riesgos para garantizar la confiabilidad y la equidad de toda la información. Sin embargo, un factor complejo en la transformación digital es la resistencia cultural al cambio muchas veces en las escuelas de derecho. Por ejemplo, algunos docentes aún desconfían que el uso de la IA pueda ser tan eficaz o eficiente porque tienen temor a cierta deshumanización del aprendizaje o porque persiste la idea de que el razonamiento jurídico debe de preservarse de manera pura, sin interferencias tecnológicas. Se teme que los estudiantes dependan de sistemas automáticos y dejen de desarrollar el pensamiento crítico. Y aquí, como por ejemplo, ¿no? Todos ahora queremos hacer cuentas y recurrimos a una calculadora. Y ahora lo que se teme es que ya no queramos pensar y recurramos a cualquier plataforma para que piense por nosotros. Y eso es donde podríamos recaer en una preocupación relevante. Entonces, esto podría conducirnos a que entonces el resultado no sea tan ventajoso, por lo que esta resistencia debería ser superada con alguna capacitación, con el diseño ético de herramientas digitales, con evidencia empírica sobre la efectividad pedagógica y efectivamente con el diseño de un marco jurídico respecto del uso correcto de la IA. Pese a todos estos avances que se han podido generar en la actualidad, aún persisten desafíos importantes como brechas de acceso digital, el acceso de tecnologías entre universidades públicas incluso más que las privadas, la escasa de formación docente en tecnología educativa o derecho digital, la falta de infraestructura tecnológica en muchas instituciones, la ausencia de políticas públicas integrales que vinculen la educación jurídica con la transformación digital de la justicia, capacitaciones docentes en el uso correcto y en las herramientas de la IA, consideraciones éticas en la automatización de la enseñanza del derecho para lograr un equilibrio entre el uso de la IA y el pensamiento crítico en la formación de los abogados. Como podemos ver, los modelos de lenguaje a gran escala representan un gran avance significativo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Abren nuevas posibilidades en la formación jurídica contemporánea y estos sistemas se entrenan con enormes cantidades de información textual que incluyen desde los tratados, artículos académicos, hasta documentos judiciales, noticias, contenido digital diverso. Y que, bueno, a pesar de que los modelos lingüísticos no comprenden el lenguaje de la misma manera que un ser humano, la capacidad para detectar patrones complejos y producir textos con alta coherencia lingüística, pues se convierten en aliados estratégicos en entornos educativos. El funcionamiento de estos modelos se basa en redes neuronales profundas que están siendo estructuradas pero inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano y que permite analizar y procesar, incluso generar un lenguaje con una secuencia argumentativa para construir frases lógicas en funcionamiento del contexto, para descubrir patrones normativos que detectan relaciones lingüísticas complejas y que también pueden ayudar a identificar estructuras comunes en textos legales, como redacción de principios constitucionales o normas reglamentarias, y contextualización de discursos jurídicos, pues ya que las respuestas de los modelos dependen de la información previa que nosotros les proporcionemos. Sin embargo, es fundamental formar a los futuros juristas con una visión crítica. Y aunque los modelos lingüísticos ofrezcan respuestas aparentemente coherentes, no garantizan veracidad ni objetividad. La principal tarea aquí es predecir el lenguaje con base de datos previos que debe de implicar que puedan replicar sesgos y que
ir disminuyendo la cantidad de errores que puedan generarse en los contenidos de los datos. Por ello es indispensable fomentar la verificación, el contraste de la información generada y desarrollar una alfabetización jurídica digital crítica. Es importante aclarar que los modelos lingüísticos no sustituyen el pensamiento jurídico, sino que lo estimulan, siempre que se emplee desde un enfoque pedagógico, reflexivo y no meramente utilitario. Incorporar la IA generativa en el aula, en los estudiantes de derecho, implica tanto enseñar a los estudiantes no solo usar herramientas digitales, sino a pensar jurídicamente con ellas, cuestionando sus límites, evaluando la calidad de sus respuestas, actuar de manera ética en entornos donde la producción de estos conocimientos se encuentran cada vez más automatizadas. Ahora bien, en el contexto contemporáneo del derecho, la inteligencia artificial ha comenzado a jugar un papel muy importante, no solo en el ejercicio profesional, sino en la formación jurídica. Un ejemplo paradigmático es el estudio reciente de Gaspar Dugak y Tilman Oltuyker, quienes aplicaron grandes modelos lingüísticos para clasificar las técnicas de interpretación jurídica empleadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tipo de investigaciones no solo revelaron el potencial de la IA para automatizar tareas complejas, sino que abrieron nuevas rutas pedagógicas para enseñar razonamiento jurídico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conforme al artículo 45, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, señala que está obligado este tribunal a fundamentar sus sentencias, lo que ha generado una rica jurisprudencia en la aplicación de las distintas técnicas de interpretación jurídica, y estas incluyen las canónicas, que son la textual, la sistemática, la teleológica y la histórica, así como otras pues que se han desarrollado específicamente por este tribunal, como la interpretación evolutiva o al margen de la apreciación. Para entender mejor, trataré de ser muy breve en qué consisten estas técnicas de interpretación. La técnica de interpretación canónica es este conjunto de métodos formalmente reconocidos en el derecho internacional que determina el sentido de las normas tal como quedan codificados en los artículos 31 al 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Estos artículos establecen las reglas generales de interpretación, de buena fe, conforme al significado ordinario de los términos en un contexto a la luz del objetivo y del propósito. Incluso señalan que en caso de ambigüedad, oscurecimiento o cuestiones absurdas, deben de recurrirse a trabajos preparatorios y circunstancias en las que fueron celebrados los tratados. Se habla de una autenticidad multilingüe, se habla de tratar de una reconciliación de versiones en distintos idiomas y de persistir ante la diferencia, de no preferir unilateralmente una situación sobre otra. A partir de este marco jurídico, se pueden considerar 4 métodos canónicos. La interpretación textual, como dijimos, y que esta consiste en otorgar a cada término un sentido ordinario gramatical. La sistemática, que en términos muy generales es el método que amplía la mirada del conjunto de instrumentos como son textos, preámbulos y anexos, y ver el objetivo para garantizar la coherencia interna entre el ordenamiento jurídico y los contextos. La interpretación histórica, pues que nos va a llevar a recuperar el historial negociador, las circunstancias y la confirmación del objetivo alcanzado. Y en la interpretación teleológica, que es la que atiende el objetivo, el fin, el propósito que persiguen las partes para evitar una lectura literal que conduzca incluso a resultados contradictorios en un propósito global. Respecto al primer punto de la interpretación textual en el ámbito jurídico, este consiste en construir argumentos que aparten el significado ordinario de las palabras empleadas en las normas para justificar la atribución de sentido de sus disposiciones. Es decir, en términos argumentativos, esto se traduce en un esquema de definiciones donde se articulan mediante patrones de razonamiento que autores como Douglas Galton y Fabrizio Macagno han clasificado
como el argumento de significado natural, que consiste en identificar la premisa mayor, que sabemos que son las variables universales, la premisa menor, que son las referencias particulares, y la conclusión, donde vincula ambos enunciados. Y desde esta perspectiva lingüística jurídica, se puede decir que la interpretación textual se basa en la semántica léxica y en la sintaxis para anclar el análisis en el uso real de las palabras, evitando extrapolaciones innecesarias más allá del sentido común del legislador. La interpretación textual en términos argumentativos va a ayudar a construir una cadena de razonamiento sobre la definición ordinaria de ciertos términos, utilizando un esquema de argumento de significado natural que va a proporcionar una base semántica desde la cual se pueden desplegar interpretaciones más amplias o contextuales. En la interpretación jurídica sistemática, pues esta va a entender la norma no de manera aislada, sino en un contexto de todo el instrumento, de todas las disposiciones en las que se va a formar un patrón normativo, interrelacionándose estos patrones. De manera argumentativa, la interpretación sistemática va a emplear entonces un esquema de coherencia que puede formularse con estas premisas que ya mencionamos de mayor, menor y conclusión. En esta técnica, la IA puede analizar relaciones estadísticas entre cláusulas, preámbulos, incluso anexos, construyendo grafos de concurrencia para buscar una coherencia interna, pero no siempre va a distinguir la IA las jerarquías normativas, ni va a resolver antinomias con criterios de mayor valor o de menor valor o de balanceo, según cada caso. En la interpretación teleológica, que consiste en construir un significado de normas a partir del objetivo propósito, como mencionamos, empleando esquemas argumentativos que justifiquen la lectura en función de metas que la norma persiga. Pues este tipo de razonamiento, como mencionamos en Wharton, identifica cómo el argumento de consecuencias positivas o negativas van a justificar inferencias a partir de los fines que persigan las reglas. Entonces, la interpretación teleológica es una de las técnicas más empleadas junto con la textual, pero precisamente porque permite adaptar la aplicación de las normas a nuevos desafíos y garantizando su efectividad. La IA puede detectar patrones semánticos que aludan a fines protegidos por la norma, por ejemplo, los derechos fundamentales, y proponer lecturas orientadas a los objetivos. Sin embargo, la IA va a carecer de criterios normativos para ponderar los diferentes fines cuando entren en conflicto, por lo que se va a reproducir sesgos de los datos de entrenamiento. Ahí es donde entra el razonamiento humano. Mientras que la interpretación histórica va en un sentido de utilizar esquemas traídos desde la teoría, la probabilidad de racionalizar las decisiones, por ejemplo, cuando los jueces toman situaciones de incertidumbre, sobre todo que versan sobre ciertos hechos, pues este modelo va a derivar en instrumentos de racionalización probabilístico. Por lo tanto, también son instrumentos de control de admisibilidad en hipótesis de hechos que estos pueden asumirse, por ejemplo, como verdaderas a los fines de la decisión jurisdiccional. Pero aquí la IA puede recuperar automáticamente metadatos de negociaciones para ofrecer posibles intenciones originales. Pero ojo, no va a valorar la fuerza probatoria de estos documentos, ni tampoco va a distinguir las discusiones formales de las meras propuestas. En la interpretación evolutiva, que consiste en la interpretación de textos normativos, atendiendo no solamente contextos, sino la intención original de los redactores, estas también pueden ser consideradas como las condiciones y valores sociales contemporáneas, que estas técnicas va a articular mediante esquemas de razonamientos argumentativos. En la doctrina de margen de apreciación se reconoce que los estados parte, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un grado de discreción, puedan aplicar las obligaciones normativas, especialmente cuando existe una falta de consenso sobre la cuestión determinada. Así, el margen de apreciación va a emerger
como un argumento de deferencia y va a equilibrar la protección de los derechos con respecto a las soberanías nacionales. Pero Aleister Mowbray señala que esta doctrina refleja la necesidad de aplicar un estándar de revisión razonable, no de corrección pura. Cuando un tribunal valora políticas públicas legítimas y la ausencia de consenso, pues entonces estas técnicas de interpretación evolutiva y de margen de apreciación, la IA lo que puede hacer es medir cuantitativamente tendencias jurisprudenciales y divergencias nacionales para surgir adaptaciones al márgenes de respeto al consenso. Pero no puede juzgar si las adaptaciones son legítimas, ni tampoco puede evaluar razonablemente el grado de deferencia. Puede inducir a una complacencia de automatización que erosione el juicio humano. Y aunque la IA ofrezca herramientas potentes para asistir en cada una de las técnicas de interpretación jurídica, ninguna puede sustituir el juicio crítico, racional del humano. Respecto de estas interpretaciones textuales, la IA puede extraer el significado ordinario de términos a partir del corpus digital o de diccionarios electrónicos y puede replicar argumentos de significado natural. Pero la IA va a tener siempre sus límites, porque va a carecer, por ejemplo, de reconocer lo que es buena fe al interpretar y por lo tanto puede pasar por alto matices contextuales en cambios en un sentido histórico del lenguaje. Entonces vale la pena cuestionarnos, ¿por qué sigue siendo clave el análisis humano? Pues consideramos porque el capital humano puede generar una comprensión crítica ante los sesgos que pueden producirse al utilizar la IA. Sin un análisis racional, porque bueno, el jurista puede equilibrar valores en ciertas situaciones de antinomia, de conflicto de principios, usando incluso normas de jerarquía, de balanceo, de proporcionalidad, además de considerar que la interpretación que debe de exigirse, pues es de buena fe, de transparencia, de responsabilidad, y bueno, dimensiones que los sistemas automáticos no van a garantizar por sí mismos. La IA puede asistir en procesos de interpretación, puede ayudarnos a acelerar búsquedas léxicas, relaciones sistémicas, comparativas, acceso a documentos históricos, pero no va a reemplazar la reflexión crítica. El juicio de valor no lo va a reemplazar. La responsabilidad profesional, que solo el análisis humano y racional y ético puede aportar, no lo va a sustituir. La IA va a seguir siendo una herramienta de gran utilidad que va a brindar muchísimos beneficios al saber utilizarla. Incluso si hacemos referencia nuevamente a los profesores Dugek y Altwicker, muestran que grandes modelos lingüísticos no solo pueden identificar técnicas de interpretación en altos niveles de precisión, sino que también se pueden superar algunos modelos especializados como LegalBERT en tareas de clasificación compleja. Este hallazgo es relevante para la educación jurídica porque permite visibilizar datos de métodos computacionales, patrones interpretativos que los tribunales pues realmente utilizan. Una información que suele estar implícita y resultar difícil de extraer mediante métodos tradicionales. En términos pedagógicos, la incorporación de la IA en el aula puede facilitar una comprensión profunda del razonamiento jurídico. Las herramientas basadas en los modelos lingüísticos pueden ayudar al estudiante a reconocer y comparar estilos de argumentación judicial. Se debe evaluar la coherencia de los fallos, incluso de generar ejemplos hipotéticos que emulen los razonamientos, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y así abrir nuevas posibilidades para pasar de una enseñanza descriptiva a una formativa, centrando habilidades analíticas complejas y en el aprendizaje activo. La IA tiene un gran potencial para enriquecer la formación jurídica, y no como un sustituto del juicio humano, sino como una herramienta que debe potenciar la comprensión crítica del derecho. Por ello es importante considerar que en un enfoque interdisciplinario en la enseñanza jurídica para la formación de una ciudadanía jurídica digital,
Pues la creciente complejidad de los sistemas sociales, económicos, tecnológicos, pues está transformando radicalmente un entorno jurídico. En este contexto, la enseñanza del derecho en algunas instituciones universitarias de nuestro país requiere un giro hacia enfoques interdisciplinarios que doten a los futuros juristas de herramientas para tomar decisiones fundamentadas en entornos dinámicos, tecnológicos, fortalecer la ciudadanía jurídica digital como líderes. El objetivo, por ejemplo, que he propuesto yo en estos términos de esta conferencia puede ser que las instituciones que no contemplen cuestiones actuales propias de la era digital deberían de diseñar enfoques interdisciplinarios que complementen la formación jurídica tradicional, integrando saberes de disciplinas con un sustento académico y científico, pero para preparar estudiantes ante desafíos de la era digital y global. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la disciplina de inteligencia artificial y derecho. La justificación, pues que la IA está revolucionando la práctica legal y que los estudiantes pues deban atender su funcionamiento y aplicación. ¿Cuál sería el resultado esperado? Juristas capaces de interactuar con sistemas predictivos y herramientas automatizadas. Otra disciplina puede ser el derecho digital y la protección de datos. Bueno, aquí la justificación, la privacidad de la seguridad digital, que son pilares en un Estado de Derecho en una era digital. Y lo que se espera, competencia en la regulación de datos y de ciberseguridad. Otra disciplina, los blockchain y contratos inteligentes. Justificación, pues que estas tecnologías van a redefinir la contratación y la gestión legal. Resultados, pues competencia en el derecho de la tecnología emergente. Además del resto de asignaturas que ya se contemplan en los mapas curriculares de las escuelas de derecho o de las facultades de derecho, con este enfoque interdisciplinario se podrían formar juristas integrales con un pensamiento crítico, competencias digitales, sensibilidad social, que deben de estar listos para ejercer un liderazgo jurídico en la transformación digital del país. La integración de saberes diversos debe fortalecer no solo la formación profesional, sino también el papel que se juegan como agentes democráticos en el siglo XXI. Un enfoque interdisciplinario en la enseñanza jurídica es fundamental para preparar los futuros juristas en entornos complejos y tecnológicamente avanzados. Con la intención de explicar la interrelación de estas diversas disciplinas del derecho, pues se debe contribuir al fortalecimiento del perfil del egreso del estudiante del derecho, de fortalecer hacia una ciudadanía jurídica digital y que lo primero que debemos atender en la actualidad es la integración de la IA en el derecho y que debe consistir en incorporar cursos que enseñen cómo la IA está transformando la práctica legal. En cuanto a la relación del derecho digital y la protección de datos, es sumamente importante enseñar sobre la legislación de la protección de datos, ciberseguridad, regulaciones específicas para entornos digitales. Esto debe de incluir, por ejemplo, simulaciones de brechas de seguridad, cómo manejar crisis de datos. Y por otro lado, respecto a la tecnología de los blockchain y contratos inteligentes, pues estos deben de introducirse en los planes de estudio para comprender conceptos que puedan implicar una regulación legal en estas tecnologías emergentes, teniendo en cuenta que esto prepara a los estudiantes para atender y aplicar nuevas formas de contratación y gestión de datos. Si bien es cierto, sabemos que algunas instituciones necesitarían formar también perfiles docentes para llevar a la práctica todas estas incorporaciones curriculares, pero considero que el adoptar un enfoque interdisciplinario a los juristas no solo va a requerir de conocimientos especializados en el derecho, sino que también se van a desarrollar habilidades críticas y adaptativas necesarias para enfrentar los desafíos en un mundo cada vez más complejo y digitalizado. Para ir concluyendo, quiero resaltar pues, que la transformación digital en la educación jurídica inteligente en nuestro país no es solo una cuestión tecnológica, es un fenómeno estructural que requiere un cambio profundo en la cultura jurídica, en la pedagógica, en la relación entre universidades, poderes judiciales, mercado profesional. La IA en este escenario aparece no solo como una herramienta, sino como un agente disruptivo que debe de invitar a repensar qué significa formar juristas en el siglo XXI.
La integración de los modelos lingüísticos en la educación jurídica en México debe ofrecer oportunidades significativas para mejorar la enseñanza, el aprendizaje del derecho, permitir simulaciones de razonamientos jurídicos complejos, identificación de patrones normativos, la mejora de la redacción jurídica y la comprensión del contexto legal. La inteligencia artificial ofrece un camino hacia una educación jurídica más eficiente, accesible e innovadora. Sin embargo, su implementación debe considerar desafíos éticos, metodológicos, tecnológicos y normativos para garantizar la formación de juristas que mantengan su esencia humanista y crítica. Es imperativo que las universidades, docentes y estudiantes se adapten a estas transformaciones, que sepamos aprovechar los beneficios sin perder de vista la responsabilidad y la ética profesional, y que para una implementación crítica y responsable de la IA en la enseñanza del derecho, se debe considerar la incorporación transversal de una alfabetización en la IA, es decir, de la formación jurídica, que debe incluir no solo el uso técnico de herramientas digitales, sino también la alfabetización crítica que capacite a los estudiantes y profesores para evaluar su funcionamiento, sus límites y sesgos. Además, que las facultades deben de crear estos marcos normativos y éticos institucionales que permitan adaptar protocolos éticos específicos para la integración de la IA y que aseguren la transparencia, la responsabilidad y la protección de los derechos fundamentales. Se deben fomentar modelos de desarrollo de metodologías pedagógicas híbridas que combinen tecnologías automatizadas con métodos dialógicos y socráticos, manteniendo el desarrollo, por ejemplo, del pensamiento crítico, creativo y argumentativo como núcleos de una educación jurídica, pero también implementar sistemas que valoren competencias emergentes, como es el razonamiento algorítmico, que consiste en esta secuencia de pasos lógicos necesarios para llevar a cabo una tarea específica a la solución de un problema, así como la implementación de la ética digital y valorar la capacidad de adaptabilidad, superar esquemas tradicionales concentrados en la memorización y reproducción normativa y promover tanto la inclusión como la contextualización de estudios y experiencias pluridimensionales, considerando las diversas o las diversidades jurídicas, sociales y tecnológicas en la construcción de modelos pedagógicos más equitativos y sostenibles. Finalmente, voy a resaltar 3 puntos de aportes como resultado de la presente charla. El primero, generar un modelo integral en la currícula de las escuelas de derecho que atienda desafíos emergentes propios de la era global digital. 2, generar una alfabetización crítica que atienda contextos tecnológicos. Y 3, generar propuestas que evalúen competencias digitales sin dejar de lado la razonabilidad y el pensamiento crítico. Ahora sí, espero no haberme excedido con el tiempo, es cuanto, y quedo atenta a sus comentarios, preguntas, discusiones. Muy amable, doctora Pamela Fernández. Y bueno, aprovechamos este momento para abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera algún planteamiento que realizarle o exponerle a la doctora Pamela Fernández, es el momento. Me extendí mucho. Vemos si hay alguna pregunta en el chat. ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? Y bueno, pues en lo que esperamos, si alguien pues realiza algún planteamiento, muchas gracias, doctora Pamela Fernández, por su brillante ponencia. Sin duda es un tema que nos invita a la reflexión por la importancia que reviste en este tema de actualidad y sobre todo, pues compartirnos estas propuestas interdisciplinarias que nos da a conocer, que permitirán, por supuesto, asumir los retos actuales, sobre todo con el uso de estas tecnologías que nos comenta y bueno, pues enfocados sobre todo al impacto que tiene la inteligencia artificial en esta interpretación jurídica, lo que nos comenta obviamente de la construcción de un camino de una sociedad
obviamente más digital y bueno, pues sí, han sido muchos los comentarios y aportaciones que nos han dejado, que nos quedamos de verdad con estos planteamientos y estos conocimientos y reflexiones que nos comenta, de verdad que son muy interesantes y sin duda sí, la inteligencia artificial, como bien lo comenta, es una aliada en el desarrollo del derecho y sobre todo en la creación de estos nuevos líderes profesionales, siempre basados con este punto fundamental que estuvo tocando a lo largo de esta ponencia, la ética en la inteligencia artificial. Y bueno, pues tenemos una pregunta en el chat, me permito darle lectura, es de parte de Montserrat Calván. Ella le cuestiona, doctora Pamela, ¿cómo se puede dar cuenta alguien que no tiene manejo o conocimiento en la aplicación de IA que se realizó algún trabajo investigativo por este medio y en qué perjudica basarse solamente en esta aplicación? Hola, Montserrat. Yo creo que es una pregunta sumamente interesante y que tal vez todos se la estén haciendo y dicen, qué bueno que preguntó Montserrat. Mira, Montserrat, ¿cómo nos podemos dar cuenta que alguien no tiene manejo o conocimiento de la aplicación de la IA? Pues precisamente porque no sabe preguntar a veces y las respuestas que arroja la IA son muy vagas, carecen de profundidad. Las respuestas incluso tienen un lenguaje que no es tan preciso, que no es pertinente. Incluso muchas veces la IA arroja citas, si le ponen citas, arroja citas que muchas veces, si ustedes se van y confirman las citas, no tienen esta coherencia, esta redacción, y a veces el autor que señalaron no es el autor que dijo lo que dijo la IA. Puede tener muchísimos errores y a la hora de que se verifica toda esta información, podemos darnos cuenta de los errores. La IA, a la hora de utilizarse, tiene ciertos diseños metodológicos ya predictivos para arrojar respuestas. Cuando estas respuestas, por ejemplo, el estudiante las manifiesta tal y como se las arroja la IA, podemos darnos cuenta de manera inmediata que fueron extraídas por la IA precisamente porque está utilizando el mismo modelo que la IA está generando. Por otro lado, dice, ¿en qué puede de alguna manera perjudicar? Pues porque lo que está haciendo es de alguna manera un plagio directamente de la IA. Cuando nosotros recurrimos a algunas plataformas, la más común incluso en estudiantes de derecho que yo me he percatado es ChatGPT. Y cuando no se da este crédito que hayan parafraseado o que hayan hecho alguna consideración, pues decir que se recurrió a estas plataformas para generar, por ejemplo, alguna lluvia de ideas de la información. Pero siempre deben de constatarse, deben de verificarse, deben de ampliarse y sobre todo, muy importante, debe de entrar en juego el raciocinio de las personas. Si usted, por ejemplo, entrega una tarea de un ensayo y a la hora de exponerlo, usted repite nada más lo que le dijo la IA y le empiezan a hacer preguntas profundas, por ejemplo, una cuestión axiológica. ¿Y cómo valoraría usted los resultados de los hallazgos encontrados a partir de la metodología que utilizó? Y empiezo a hacerle cuestiones muy técnicas de lo que le dijo la IA, pero que quiero que me las explique y que me explique todo el proceso como usted lo hizo. Tal vez su mente va a quedar en blanco y no va a saber responder. Lo que eso va a perjudicar porque la va a poner en un estado de evidencia que no solamente no lo hizo realmente usted, lo hizo alguien más, en este caso una plataforma, y que no implementó su conocimiento, su razonamiento, su crítica. Es decir, es cierto y es bueno que muchas veces la IA nos puede ayudar para cuestiones de tiempo, nos puede ayudar en cuestiones de manejo de información, pero no podemos dejárselo todo. Tenemos nosotros también que involucrarnos en lo que nos está diciendo la IA. Tenemos que constatar, tenemos que verificar, tenemos que irnos a la cita de la cita de la cita y vamos a perfeccionar nuestro conocimiento. La IA nos debe de servir como una herramienta que debemos de utilizar para que nos ayude en tiempo y en lluvia de ideas. Pero los contenidos sustanciales deben de venir del capital humano. Espero haberle contestado. Veo que por aquí pusieron otra pregunta.
considera que el uso de la inteligencia artificial en entornos educativos puede llegar a moldear el comportamiento de los estudiantes, incluyendo su autonomía y toma de decisiones. Sí, sí considero que es importante y que sí puede coadyuvar con entornos educativos, pero creo que es importante considerar el uso correcto de la IA. ¿Cómo podemos utilizarlo en entornos educativos? Podemos pedirle, por ejemplo, que nos ayude a formular algún juego dinámico, alguna dinámica recreativa o que nos ayude a la localización de jurisprudencias contradictorias y luego dárselas a los estudiantes y que ellos analicen el tipo de argumentos, por ejemplo, en sentencias o algunas otras dinámicas. Podemos solicitarle que nos ayude, por ejemplo, con algunas actividades que puedan generar más motivación y más dinamismo en el aula, pero siempre poner al centro el protagonista que va a ser el razonamiento del estudiante. Eso es lo que debe de permear. La IA nos debe de ayudar a facilitar el trabajo, pero no dejar que haga todo el trabajo. Creo que sí nos puede ayudar, por ejemplo, a hacer más dinámicas, más interactivas, algunas clases. Por ejemplo, yo les puedo decir a mis estudiantes, quiero que me hagan una actividad y yo sé que todos van a utilizar la IA por cuestiones de tiempo y van a venir a explicarlo. Pero ahora que cuando lo empiecen a explicar, les voy a empezar a preguntar, ¿y por qué consideraron esta palabra? ¿Y por qué no esta? ¿Y por qué? Y empiezo a interrogar acerca de lo que ellos mismos me hayan proporcionado. ¿Cuál es la finalidad? Llegar a la reflexión, al pensamiento crítico, incluso todas estas cuestiones que deben de emanar de lo que en su momento nos explicaba Aristóteles cuando decía esta inteligencia y virtudes dianoéticas. Cuando ponemos en práctica las virtudes dianoéticas es poner en práctica la inteligencia humana. Y yo creo que eso nunca lo debemos de dejar de lado. Yo los invito a que, claro, que utilicen la inteligencia artificial y todas las bondades, pero hay que tener en cuenta la ética, la transparencia, hay que tener en cuenta todas las cuestiones que deben de implicar ponernos a nosotros al centro y no a un ordenador, y no a un simulador, y no a cualquier herramienta digital. Eh, Espero, Ana Patricia, haberle ayudado con su respuesta. Digo, con la respuesta que le di. Creo que no hay más preguntas. Bien, le agradecemos, doctora. Y bueno, antes de continuar con pues el orden de este día, en el chat se colocó la liga para que nos puedan apoyar con el registro de su asistencia. Es muy importante que, bueno, hagan el registro oportuno para la expedición de su constancia. Entonces, si no hubiera otra pregunta, otro comentario, obviamente vemos que están agradeciendo, por supuesto, esta importante y muy interesante ponencia que nos ha brindado doctora Pamela Fernández. Y si me lo permiten, a nombre del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de este organismo de derechos humanos en Nayarit, me permito dar lectura al reconocimiento por su participación y que a la brevedad posible se la haremos llegar y que a la letra dice lo siguiente. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Universidad de Guadalajara, el doctorado en Derechos Humanos CUSUR y el Cuerpo Académico Estado y Derechos Fundamentales otorga la presente constancia a la doctora Pamela Lili Fernández Reyes por haber dictado la conferencia Derecho Digital y Nuevos Paradigmas en la Enseñanza y Aplicación de Modelos Lingüísticos en la Interpretación Jurídica, realizada en el marco del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, impartida de manera virtual el viernes 16 de mayo de 2025, de PIC Nayarit, 16 de mayo de 2025, la firma el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, y le agradecemos, por supuesto, doctora, por su tiempo y habernos compartido todos sus conocimientos. Antes de cerrar esta sesión, solicito que los presentes, los que están conectados y quienes tengan la manera de activar su cámara,
puedan encenderla para realizar una evidencia fotográfica de esta sesión, por favor. Y bueno, seguramente nuestro compañero, el licenciado Ángel Ayala, está tomando la captura y la evidencia de esta sesión del seminario permanente. Él nos indica cuando ya esté listo. Ya quedó la captura. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por la invitación. Hasta pronto.